Hola, buenas tardes a todas, a todos. No sé si me escuchan, si se escucha bien. Y pues daríamos inicio a esta primera parte donde abordaríamos el tema de duelo en el COVID y quisiera primero precisar dos puntos. Cuando en diciembre de 2019, enero de 2020 comenzó la pandemia por COVID, lo veíamos como algo lejano, como algo, hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre, no en las mías, aquí no va a llegar, no nos va a pasar, etcétera. Y de pronto, por ahí de marzo, se metió la realidad a nuestras casas. Entonces, resulta que empezamos como que a vivir una realidad disociada, ¿no? Por un lado era quédate en casa, se paraliza, pero por otro lado era el hecho de sentir que de la cintura para arriba, ustedes pueden verme con camisa, muy bien, y a lo mejor estoy en short y chanclas. Y de repente el trabajo era, no quiero que haya ruidos, quiero estar como en una junta normal o en una sesión normal, y no quiero que no haya ruidos. Y lamentablemente el perro va a ladrar, el niño va a pedir agua, van a tocar, va a llegar el señor de la basura. La realidad va a continuar y teníamos tal vez la idea de que estábamos viviendo una realidad disociada, ¿no? Es decir, pues se paró todo, pero bueno, seguía habiendo temblores, seguía habiendo violencia, la realidad continuaba. Entonces, el COVID nos vino a presentar una ruptura bastante diferente, porque tal vez muchos tenían la idea de estar como que todo se había parado y que nada más me iba a afectar. Es decir, que todo estaba bueno, tranquilo, y conforme empezamos a ver casos y casos y casos y que la gente moría, empezamos a tener algo que el doctor Daniel Mosca le llama ansiedad por disrupción. Y es la realidad que estamos viviendo. Me voy a permitir compartirles la pantalla de justamente ya el tema. Gracias a la Academia Mexicana de Patología Dual, al Laboratorio Bioquimed, por patrocinar estos webinars, porque creo que son muy importantes. Por un lado aprendemos y por otro lado nos desconectamos un poquito de la realidad, que a veces es muy, muy complicada, muy difícil de lidiar con ella, y pues hay que seguir. Tal vez algo que habíamos olvidado era la cantidad de muertos, ¿no? Tal vez nuestro último desastre, el sismo de 2017, pensábamos que no iba a ser tan brutal. En 2003, México empezó con el plan Escudo Centinela para prepararnos frente a una pandemia que podía venir por influenza aviar, pero curiosamente no llegó, y entonces cuando no pasa, los planes se van quedando rezagados y se van empolvando hasta que pasa. Y entonces ya tenemos que actuar de manera reactiva y poco preventiva. Es decir, nadie estábamos preparados para poder afrontar una pandemia de este tamaño, ¿no? Y como dice Pablo Neruda, mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Y es lo que mucha gente ha estado teniendo, ¿no? Las pérdidas por COVID, y para los médicos y enfermeras es muy importante el caso de agotamiento. ¿Por qué? Porque estábamos tal vez acostumbrados a que en el hospital teníamos
1, 2, 3 pacientes al día que morían en el servicio donde estuviera, pero ahora resulta que pueden ser 20, 30, 40, y que tenemos esta ansiedad por disrupción donde pensamos que todo está anquilosado, que hay poca esperanza y demás. Y por si fuera poco, recibimos la descarga de muchos pacientes donde dicen, usted tenía que salvarlo y usted es responsable. Entonces también se golpeó la dignidad del personal de salud. Tal vez pocos pensamos en el estigma que se provocó hacia el personal de salud, convirtiendo al personal de salud en el vector. Tú eres quien vas a contagiar y a diseminar el COVID, entonces hay que acabar contigo, ¿no? Y pareciera que fuera una película como de zombies o cosas así. Y en ese contexto comenzamos a tener un desbordamiento en el número de personas en duelo, y las personas que desafortunadamente perdieron familiares, no sé cuántos lleven ustedes, yo al día de hoy llevo 129 compañeros de Cruz Roja, de Seguridad Pública, y que cada vez sientes los balazos más cercanos, ¿no? Decía un amigo, está bien que vas en la fila, pero no empujen, y ahorita todos nos sentimos un tanto empujados, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poco el tema. Desde la psicología de emergencias tenemos la fase de impacto que va de minutos a semanas, provoca shock, va a provocar un estado de estupor, de negación. No hay que pelearnos con la negación. Muchos puede ser que digan, a mí no me da COVID, yo no tengo COVID, pero si empezamos con tos o con un poco de fiebre, ya tenemos COVID, y tal vez algunos hemos tenido 5 o 7 ya recaídas de COVID, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que empezamos a somatizar y empezamos con ansiedad y con una sobrepreocupación en el tema de salud. Esta fase de impacto fue tal vez la inicial. En otro tipo de emergencias, inundaciones, sismos, explosiones, accidentes industriales, la fase de impacto es muy breve, pero aquí ha sido evolución muy lenta, y en esta evolución tan lenta del COVID, pues lo que hemos tenido es que, digamos que esta curva es más prolongada, se va manteniendo aquí y no logramos llegar a esta parte, ¿no? Todavía estamos en la fase de reacción, todavía estamos tal vez con cierta incredulidad, tenemos muchas dudas de si las cifras son reales, si las cifras no son reales, si nos están ocultando la información real. Y esto, desafortunadamente, mantiene la fase de reacción con muchas distorsiones cognitivas, con mucha ansiedad por disrupción. Ha habido mucha mitificación alrededor de lo que estamos viviendo, y la fase de reacción, como se va prolongando, es más difícil que logremos entrar a una fase de reorientación donde podemos integrar la evidencia que se tuvo, convertirla en una experiencia y mandarla a la memoria, es decir, tener la posibilidad de integrar todo esto y construirlo ya a un aprendizaje significativo, porque además es una dinámica de cambio constante que se vuelve sumamente compleja para poder tener una adaptación rápida en esta situación de emergencia del COVID. Por otro lado, es curioso porque se pensaba, durará 2 o 3 meses. Ya llevamos 1 año y meses, y esto continúa y continúa y continúa, y tiende a ser mucho más complejo, es decir, es una emergencia compleja. En este sentido, si quisiera esquematizarlo con lo que plantea el doctor Luis de Rivera, que es un psicólogo y se ha dedicado mucho, psiquiatra, perdón, y se ha dedicado mucho al estudio de síndromes de estrés
y ha buscado caracterizarlos así. Entonces él plantea síndromes de estrés agudo, disregulación neurovegetativa y síndromes de autoestrés. Luego caracteriza el síndrome de estrés postraumático, síndromes de estrés crónico, como es el trastorno por estrés extremo, el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, que lo estamos viviendo con el personal de salud cuando se recupera un paciente COVID, ¿no? Que de por sí siempre hay un vínculo que se genera en la relación médico-paciente, pues este va a estar agudizado. Luego tenemos el síndrome de luz de gas, que los que muchos no son, digamos, mis contemporáneos, los que ya pasamos, ya estamos en la envejecencia, no en la adolescencia, sino en la segunda adolescencia. Síndrome de luz de gas, hay una película que se llama así, y justamente es un tipo de violencia de pareja, ¿no? Luego el síndrome metabólico, como lo caracteriza de Rivera, síndrome de desgaste profesional, acoso psicológico y violencia laboral, y otros síndromes de estrés relacionados con trastornos adaptativos, crisis emocionales o circunstanciales y crisis vitales. En este sentido, ¿dónde estaríamos viviendo el COVID? Tal vez al inicio de la pandemia estábamos con un síndrome de estrés agudo, pero ahorita ya estamos hablando de un síndrome de estrés crónico y que es un síndrome postraumático, pero que todavía no acaba. Sé que suena medio feo, pero bueno, siendo optimistas, pues siempre podría ser peor, ¿no? A lo que estamos viviendo, y en ese sentido, pues hay que estar claros que hay que vivirlo. No obstante todo lo que estamos viviendo en esta realidad del COVID, ahora con las vacunas y demás, llegamos a casa y todavía nos ponemos a ver una película de terror, nos ponemos a ver las noticias, que casi siempre son noticias optimistas, incendios, balaceras, ayer las inundaciones en Ciudad de México, en Coahuila, enfrentamientos, secuestros, etcétera. Y muchas veces tenemos duelos por ahí guardados. Les pedía, no sé quién pintó la rayita azul, si le ponen borrador nada más para quitarla, pero para que la imagen sea clara. Y además, añádanle todavía la cereza del pastel, ¿no? Las tensiones que hay en la familia, en la pareja y demás, pues obviamente nos van a llevar a una situación sumamente estresante y crónica. ¿Por qué es diferente el duelo en el COVID? Primero, porque pues son más vulnerables. Primero, llega la persona con síntomas, empiezan a aparecer síntomas, o puede ser asintomático y de repente presente síntomas agudos y va al hospital porque empieza a presentar insuficiencia respiratoria o fiebre, artralgias, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Cuando entra el paciente a urgencias, a triage respiratorio, para los que no están en los temas de salud, cuando hacemos triage pareciera que jugamos a Dios, pero finalmente es una forma de administrar las emergencias y se tiene que hacer para optimizar recursos, no duplicar acciones, etcétera, porque es el sistema de comando de incidentes. Entonces, entra a urgencias, entra a triage, y si el paciente queda hospitalizado, no lo puedo cuidar, no lo puedo ir a visitar al hospital. Y otra de las cosas es que falta mucho conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? En este año de la pandemia, pues ha sido ir aprendiendo de cómo el virus está atacando diferentes órganos, sistemas, todo lo que va generando, y fue poner a la humanidad en una posición diferente. Ahora el humano no decide específicamente qué va a pasar con el humano, sino hay que responder a algo que está afectando a la humanidad, ¿no? Entonces, esta cantidad de información, algunos le llamamos infodemia, es tal el bombardeo que nos confunde y eso nos genera mucha ansiedad. Las muertes son muertes inesperadas, imprevistas, sin opción a despedirse.
¿Y a qué me refiero con esto? Pues el simple hecho de poder cerrar asuntos pendientes, y asuntos pendientes no siempre es el testamento, ¿no? Es el decir, ya, no nos quedemos con el enojo, cerremos un tema que traemos de pareja o de familia o X, y en algunos casos, por ejemplo, se han dado circunstancias en que se acaba una familia en un mes y queda un solo sobreviviente de la familia. Entonces, esto es una serie de muertes inesperadas y además continua, que va a provocar que este duelo sea mucho más complejo de poder procesarse. Al momento en que no podemos ver al fallecido, al cadáver, vamos a decirlo así, pues desafortunadamente en nuestra esfera cultural antropológica. ¿A qué me refiero con que pega? Pues en que no podemos tener nuestros ritos, ¿no? Tal vez no puedo darle un beso, tal vez no puedo tocarle la mano, según tus creencias religiosas, encomendarlo a Dios, etcétera. Pero lo importante aquí es que nos rompe nuestros ritos funerarios, y entonces la parte cultural antropológica es la que nos golpea mucho socialmente. Por otro lado, el confinamiento, bajo nivel de comunicación con familiares, y es doble confinamiento. ¿A qué me refiero con este doble confinamiento? Uno, la persona con posibles o que tiene síntomas o que estuvo expuesta llega a casa, se encierra en un cuarto 15 días, 14 días, a ver si no presenta síntomas. Entonces yo estoy confinado en casa y como estuve expuesto ahora me confino en un cuarto. Entonces la sensación espacial empieza a ser de constricción, como estas trampas egipcias donde los muros se deslizaban y el techo y el piso también, y entonces no hay para dónde salir, ¿no? Hay una sensación de atrapamiento, hay una sensación de constricción, de sentirse aprisionados, que genera muchísima angustia en las personas, tanto el que está confinado como en la familia. Por otro lado, no puedo seguir mis ritos religiosos y no puedo ir al cementerio, no hay velación, las velaciones son restringidas y eso genera que el duelo sea mucho más complejo. Entonces, este COVID, por eso es tan diferente a otro tipo de eventos, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de un accidente como el de Chernobyl o un accidente radiológico, los cuerpos son tratados como residuos contaminados y entonces se tienen que descontaminar y sepultar, pero en el caso del COVID ni eso estamos pudiendo hacer. Entonces, por ejemplo, un accidente industrial que hubo en Veracruz, reparando un ducto de amoníaco, mueren 6 trabajadores, se hace el levantamiento de cadáver, los llevan al CEMEFO, pero a nadie se le ocurrió descontaminarlos, y a la hora de hacer la necropsia se libera el amoníaco y entonces hubo que descontaminar el CEMEFO, hubo que atender por intoxicación al personal del CEMEFO, pero finalmente después de eso las personas recibieron el cuerpo. Aquí no, aquí cambia porque ni siquiera sabemos bien a bien cómo tratar los cuerpos y ante la duda pues se toman medidas extremas, ¿no? Incineración, etcétera, cuando no sabemos cuánto tiempo hay contagio o no del cuerpo, todavía no lo tenemos estudiado, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan traumático? Primero, es un hecho inédito. El que diga que ya había vivido una pandemia, pues debe tener más de 100 años, porque la última, a mí me la contaba mi abuela, murió su hermana por la influenza española, y es un hecho inédito. Entonces no hay un antecedente en nuestras biografías que nos permita entender la complejidad de esto.
no puedo apelar a la opinión o a la experiencia de otros que lo hayan vivido, porque muchas veces no hay quien haya tenido esta situación. Y por otro lado, ¿cómo son los criterios? ¿A qué me refiero con esto? Quiero establecer un criterio. Bueno, pues a mí, ante la cuestión de experiencias, ¿sabes qué? Tómate tus 2 gotitas diarias o tus 10 gotitas diarias de óxido de cloro. Seguramente te va a matar el óxido de cloro, el dióxido de cloro te va a matar. ¿O no? No, toma ivermectina. No, ponte polvos de la madre Celestina. Haz esto, haz aquello. Y entonces pierdo incluso la objetividad de criterios. Como ya me tomé la ivermectina, ya no uso el cubrebocas. Como ya me vacuné, ya no uso el cubrebocas, no me lavo las manos. Hay una teoría que dice que a mayor percepción de seguridad, mayor exposición a un riesgo. Mientras más protegido estoy, más me expongo. Ejemplo, antes de que existieran los frenos ABS, cuidábamos más la forma de frenar. Cuando hay frenos ABS y oigo el clic del cinturón de seguridad y traigo un BMW, pues vamos a pisarle el acelerador a lo que dé, a que reviente el motor, ¿no? Entonces, se pierden estos criterios. Y por otro lado, también hay que entender que el COVID genera un trauma. ¿Por qué? Porque en el mundo del trauma, vamos a decirlo así, algo que ocurre es que no medimos los impactos subjetivos. ¿Y a qué voy? Para el médico, para la enfermera, para el camillero, para los que somos paramédicos, el ver morir tanta gente te hace sentir mal. Pero el que te digan, fue tu culpa, fue tu responsabilidad, etcétera, tendría que ver con la duración del evento traumático, que ya ha sido de largo plazo. Entonces ya estamos viviendo una fatiga de crisis por una duración de un evento intenso, de largo tiempo y con una alta frecuencia. Entonces el que diga, pues yo estoy tranquilo, yo no siento ninguna situación de sentirme traumatizado por el COVID. Digo, me sigo echando mi botella y media de vino tinto diario para poder dormir, pero yo no tengo problemas. Bueno, recordemos que la negación es el primer síntoma de enfermedad, ¿no? Entonces, eso nos pega. ¿Qué es lo que ocurre en el duelo? Desde la perspectiva cognitivo-conductual, bueno, tenemos pensamientos automáticos. Si la autoridad hubiera estado preparada, no nos hubiéramos contagiado de COVID. Empieza a haber pensamientos recurrentes automáticos que se activan con creencias intermedias. Un ejemplo de creencia intermedia. Si lo ponemos en términos de silogismo, recordemos un poquito a Sócrates, que decía, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. En ese sentido, ¿qué es lo que nos ocurre? Si yo pongo un silogismo, si mi paciente en el hospital se muere, entonces soy, y puede que alguno diga, mal médico, soy víctima porque no tenía el equipo, soy esto, pero empiezo a activar una creencia intermedia. Tal vez algunos que somos sumamente perfeccionistas decimos, si no hago todo bien y a la primera, entonces soy tonto. Si no cumplo con mi trabajo bien y oportunamente exacto en tiempo, forma y fecha, quiere decir que soy irresponsable. Es una creencia intermedia. Entonces, si yo hubiera hecho caso de no ir a la fiesta, no me hubiera enfermado. La creencia intermedia ayuda a perpetuar la idea del duelo. Y entonces se activa la creencia central, soy malo. Un caso de una familia, el chico de 31 años sale a una fiesta, regresa de la fiesta, empieza con síntomas de COVID su papá, lo internan el 24 de diciembre y el 26 lo internan al portador, digámoslo así, y luego internan al hermano, y luego internan a la mamá, toda la familia queda internada y quienes mueren son
el papá, el hermano, la mamá queda con secuelas y el hermano tenía la creencia de decir, soy malo, soy malo, soy malo, soy un mal hijo, hasta que lo intubaron, ¿no? Entonces, cuando había alguna comunicación, estaban todos en el centro Banamex internados inicialmente y después ya fueron referidos a otros hospitales. Esto activa también esquemas tempranos maladaptativos. Por ejemplo, si yo tengo por ahí un esquema temprano maladaptativo hay una dimensión que es desconexión-rechazo, y yo sufrí abandono de mi papá o de mi mamá, y muere un familiar, muere mi papá, con quien yo me quedé, me está volviendo a abandonar. Si muere mi pareja, estoy volviendo a tener abandono. Y esta situación obviamente va a golpear en el valor con el que nacemos y nos morimos, que se llama dignidad. Y que a veces, si en la filosofía ha estado un tanto relegado su estudio y su profundización en el tema de dignidad, imagínense en las ciencias de la conducta, la dignidad, desde mi perspectiva personal, existe un trastorno por pérdida o fractura de la dignidad. Y me voy a un ejemplo. En un hospital, un paciente se lanza por la ventana, se suicida, llega el personal de vigilancia, médicos, obviamente fractura de cráneo con explosión de masa encefálica, etc. Y cierran el círculo. La madre del muchacho que se lanzó de la ventana decía, por favor, déjenme verlo, es mi hijo. Y la mujer hincada abrazándose a las rodillas de los que tenían resguardado el lugar del cuerpo. ¿Dónde quedó la dignidad de esa madre? ¿Dónde queda la dignidad de la persona cuando no se puede despedir del paciente de COVID que está en terapia intensiva? ¿Dónde queda la dignidad del médico que es agredido 20 veces al día porque fallecieron pacientes? ¿Dónde queda la dignidad de la enfermera? Y la gran pregunta es, por ejemplo, cómo esto nos lleva a la construcción social del trauma, que es una teoría de Jeffrey Alexander, y que dice que justamente cuando la dignidad se ve afectada, se construyen traumas sociales y estigmatizaciones de largo plazo. Cuando el COVID, viendo la muerte por COVID, nos va a afectar primero la esfera biopsicológica, sí, la parte biológica, la parte psiquiátrica, y me refiero a biológica, neumonía, tal vez insuficiencia renal, todo esto que pasa con el virus en las proteínas que se asocian a la angiotensina. Entonces hay una serie de secuelas, ¿no? Lógica, la parte psicológica se va a impactar ahí. La parte de las relaciones sociales, pues ya está afectada. ¿Cómo van a regresar los niños a la escuela y cómo van a aprender a platicar entre ellos sin una tablet de por medio o una computadora de por medio? ¿Cómo vamos a transitar en esta readaptación a la vida rutinaria? Desde mi perspectiva no es la nueva normalidad, es una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar y entender que seguirá habiendo mutaciones de virus, y mientras sigamos comiendo, como mi abuela decía, si camina, corre o vuela, viene para la cazuela, pues bueno, vamos a seguir teniendo riesgo de mutación de virus en especies, pero está afectando la esfera sociorrelacional. La esfera socioeconómica, la tercera pandemia, la pandemia económica, es muy complicada. Y esa todavía no sabemos cómo nos vamos a reponer en esta circunstancia tan compleja de nivelar la economía. ¿Cómo vamos a empezar? Tal vez, digo, yo hace un año más o menos, me negaba un poco a hacer las sesiones vía Zoom. Y
Esto, la pandemia, pues me llevó a tener que buscar modelos de adaptación a las sesiones con mis pacientes, a cómo atenderlos, y eso, pues bueno, económicamente los que trabajamos de manera independiente se vale, pero ¿qué hay de los restaurantes? ¿Qué hay de una serie de actividades económicas que se van a impactar de largo plazo, ¿no? Entonces también ahí estamos hablando de que impacta socialmente, hay un duelo colectivo. Y la parte cultural antropológica, los ritos, y eso impacta en personas, en familias, en comunidades, en las propias instituciones. Algún amigo médico me dijo, a mí de nada me sirve que me aplaudan y me digan que qué heroico soy por cumplir con mi compromiso de vida, que fue mi carrera, cuando voy a seguir trabajando con carencia de equipos, cuando no voy a tener ventiladores, no voy a tener lo que necesito para hacer mi tarea. Eso no es heroísmo, eso es disfrazar nuestras carencias poniéndonos heroísmo ante el vacío de recursos. Y eso es impactar una institución, el darnos cuenta de que como instituciones muchas veces estamos totalmente vulnerables. Y eso, ¿cómo vamos a construir resiliencia a nivel de ciudad, a nivel de institución, a nivel de familia, a nivel de comunidad? Y eso va a ser el reto. ¿Cómo podemos mitigar lo que hemos vivido? ¿Cómo vamos a prevenir y mitigar la siguiente pandemia? ¿Cómo vamos a trabajar el duelo colectivo con las personas que perdieron familiares cuando desde que llegan al área de triage respiratorio no hay una persona entrenada en dar primeros auxilios psicológicos, acompañamiento, lo que quieran poner de técnica, no importa, pero alguien que cache a estas familias? La comunicación de malas noticias, el acompañamiento a estas familias hace que el duelo sea sumamente complicado y que además todavía algunos queden con la duda de si me dieron las cenizas o no de mi familiar, que es parecido a lo que ocurre con víctimas de desaparición. Hasta que no me garantices que los huesos que me estás dando son de la persona que he buscado 11 años que estaba desaparecido, mi hijo, no puedo procesarlo, porque sigo manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida. Hace poco una madre dice, después de 10 años de buscar a mi hijo, por fin lo encontré, me dieron los huesos, ya los sepulté, pero no entiendo por qué no encuentro paz. ¿Cuántas personas víctimas, víctimas de COVID, los familiares que pierden a ese familiar, que están en duelo, logran tener paz y no estar con dudas? Y una de las dudas actuales es ¿dónde se contagió? ¿Por qué se contagió? ¿Por qué esto? Y empieza a haber una rumiación que mantiene ansiedad y mantiene depresión súper activas. Generalmente lo primero que aparece va a ser incredulidad, negación, la culpa por no haber acompañado al hospital, y empieza a ver la culpa del sobreviviente. Híjole, ¿por qué no se murió? ¿Por qué no me morí yo en lugar de él, que cuidaba a su hijo? Y esa parte se vuelve muy, muy complicada, la culpa del sobreviviente. Y estos sentimientos normalmente no desaparecen solos, aunque la persona tenga buena capacidad de afrontamiento. Si el afrontamiento es más emocional, seguramente va a desarrollar otra serie de trastornos, de problemas. Pero si su afrontamiento es más racional, puede ser que logre salir de esto sin apoyo, pero lo va a necesitar. Y cuando esto se mantiene, la incredulidad se mantiene activa, y la duda. Y esta incredulidad se va a transformar en rabia. ¿Y hacia dónde la van a canalizar? Este enojo, pues primero de la persona
hay una identificación con otros familiares que perdieron también familia por COVID, y se empieza a unir la rabia, digámoslo así, y hacia dónde se descarga, hacia la institución, hacia el médico. Entonces esta rabia se acaba por convertir en un enojo social y tiene mucho que ver con el desarrollo de otros trastornos, como ansiedad, trastorno de estrés postraumático, depresión, y en algunos casos pues pudiera haber incluso trastornos psicóticos. Ahí sí ustedes son los especialistas. Un caso, por ejemplo, alguien con trastorno bipolar tipo 1, pierde un familiar por COVID, empieza a abandonar el medicamento, lo acaba por abandonar y finalmente, estando acostado, se despierta y ahorca a su hijo, ¿no? Entonces dijeron, no, pues fue por el trauma, por la pérdida de COVID, no fue por esto. Finalmente hay un duelo, pero hay un trastorno anterior, y esto a veces no todo el mundo lo consideró, y bueno, finalmente se le declaró con imputabilidad disminuida. Otro aspecto que es importante es que muchas de las crisis circunstanciales que tuvimos o que tenemos se debe más bien a algo inesperado. Esto es lo que estamos viviendo con COVID, es totalmente inesperado, ¿no? Y nuestros pensamientos, pues normalmente por completud se van a los más catastróficos. Si me contagio de COVID, me voy a morir. Que es lo mismo que cuando nos encontraron una bolita, ¿no? Oiga, doctor, ¿es cáncer del que mata o del que no mata? ¿Es del bueno o del malo? Pues es cáncer y hay que estudiarlo y hay que ver qué pasa. Pero en ese aspecto, algo complicado es que siempre, nuestro cerebro tiende más a la completud negativa que a la completud positiva. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo voy a descargar hacia el personal de salud, en algunos casos, y en otros casos va a ser a familiares expuestos o contagiados, y obviamente pues voy a estar caminando sobre la desesperanza. Y eso me va a llevar a lo largo del tiempo a una fatiga de crisis. Ya no quiero saber de muertos. Vemos las noticias ahorita de cómo está la India. Tal vez algunos de ustedes recuerden las imágenes y piensan, ¿cuándo vamos a estar así? O ya estuvimos así y nunca más vamos a estar así. Les pediría que hagamos un pequeño ejercicio mental. Imaginen una telaraña por un momento y al centro de la telaraña pongan una arañita. Esa arañita son ustedes. Y su telaraña son amigos, familiares, colegas, toda su red de apoyos, toda su red social, su red familiar. ¿Qué tanto se ha despoblado su red con el COVID? Hay un dicho brasileño que dice, si quieres matar a una araña, quítale la telaraña. ¿Qué nos está pasando? Que cada vez que muere alguien por COVID, alguien cercano, etcétera, mi telaraña se va debilitando y se van perdiendo pobladores de mi red de apoyo, y eso, el reto es repoblarla en el futuro. Es decir, es un reto a futuro. Ahora bien, ¿cuáles son cómo afrontar el duelo? Primero, va a haber un impacto en las personas, individuos y familias, en instituciones, tanto en los equipos de COVID como en unidades de salud, unidades jurídicas, el incremento simplemente en las solicitudes de certificados de defunción. Por ahí tuvimos un caso de alguien que nos decía, oye, ¿dónde consigo un certificado de defunción? Y le dijeron, pues vete a la funeraria y ahí te lo consiguen, ¿no?
Ya sé que voy sobre el tiempo, nada más esta. Uno, como nosotros sugerimos, manejarlo es en 4 etapas. Aceptar la pérdida y la pérdida múltiple, sí pasó, y no pelear con la negación. Aceptar las descargas emocionales, psicoeducación y normalizar las reacciones. Nuestras reacciones son normales ante un evento anormal. La segunda etapa es reconocer las emociones. Emoción más mis pensamientos y mis respuestas fisiológicas. ¿Qué emoción tengo y en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo? Según Van der Kolk, hay una memoria corporal del trauma y en el caso de COVID es muy importante el considerarla. El tercer paso o la tercera etapa es acomodar las emociones. ¿Con qué emociones me quedo y qué emociones quiero dejar ir? Muchas veces estar aferrado a un alambre de púas. ¿Cuándo voy a sanar? Cuando suelte ese alambre de púas y pueda afrontarlo. Puedo utilizar diferentes técnicas, ¿no? Aquí hay un testimonio de un paciente. Murió mi madre, pero no me atreví a sacar su ropa. Y cuando no me atrevo a sacar su ropa, mantengo la urna en el cuarto, ¿no? Y la cuarta etapa es limpiar el closet. Entender que voy a aprender a vivir con la pérdida. Y eso es fundamental. Hay que entender que las circunstancias siempre van a generar algo. Kubler-Ross maneja 5 etapas. Esas 5 etapas no son en ese orden, pueden ir cambiando. Y pues bueno, quisiera dejarlo aquí. ¿Cómo conceptualizar? El duelo sugerimos que sea siempre factores protectores, factores desencadenantes y las cuestiones existentes previas, es decir, entender cuáles son los puntos fuertes de la persona, cómo ha enfrentado otros duelos y qué puede hacer. Intervenir bidireccionalmente puede ser del evento traumático hacia el equilibrio o del equilibrio hacia el evento traumático. Puedo ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y bueno, por su atención, muchas gracias primero por no salirse de la sesión, por no roncar con micro abierto, por su paciencia y sobre todo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues continuando con lo que nos presentó el gran maestro Raúl Miliani, vamos a hablar de la segunda parte de nuestra presentación, que sería muertes inesperadas.
Si podemos poner las imágenes. Bueno, como ya lo mencionábamos, estoy de metiche en varios lugares y varias asociaciones. Y bueno, entremos de lleno al tema. El doctor Miliani nos habló sobre lo que fueron los procesos normales de duelo. Hoy vamos a hablar sobre lo que sería, pues vamos, el duelo como una reacción o una pérdida en la cual el ser humano ante la muerte o separación de una persona, pues vamos, se tiene que adaptar, se tiene que, preparar a esta pérdida. Pero ¿qué va a pasar cuando esta persona o el cuerpo de esta persona no está presente, no esperábamos a que esto ocurriera o que esto sucediera? Vamos a ver que aquí entonces las etapas del duelo se van a ver afectadas porque no se van a poder vivir. A ver, perdón, aquí es a donde vamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que entonces a todo esto que estamos acostumbrados como cultura, como población latina principalmente, todo el proceso de velarlo, de reconocer el cuerpo, de estar con él, de despedirnos ante una situación de muertes inesperadas, vamos a ver que no hay la oportunidad de hacerlo, o bien, si no contamos con con el cuerpo de la persona, pues vamos a no aceptar la muerte. Es decir, no hay oportunidad de decirle adiós, de limar los rencores, o dar un abrazo de despedida, o vamos, el podernos decir adiós en una forma, pues vamos, a la cual estamos acostumbrados. Que aparecen entonces sentimientos de coraje, de indignación, impotencia, que solo la resignación nos va a llevar a irlo reconociendo y aceptando. Uno se ve obligado a aprender de golpe o todo junto algo para lo cual no estamos preparados. Y vamos a ver que las crisis circunstanciales se refieren a una pérdida inesperada que va a generar una crisis circunstancial. Son desgracias inesperadas, accidentales, apoyadas en un factor ambiental, en algunos casos, o bien presentan un estrés manifiesto, imprevisible, o bien surge de fuerzas externas ajenas al individuo y a la familia, como por ejemplo en enfermedades físicas o lesiones en las cuales pues yo no tenía programado enfermarme o tener que me avisaran que me tienen que operar de urgencia o que a consecuencia de esta cirugía voy a perder una parte de mi cuerpo, o bien que esta cirugía me va a dejar incapacitado, o bien me puede generar la muerte. Una muerte inesperada que mientras más inesperada es, mientras más rápido ocurre, más difícilmente las aceptamos, como son los accidentes fatales, enfermedades mortales, como los casos de homicidios, secuestros, suicidios, donde la muerte es de manera súbita, o bien de situaciones ambientales, como pudiesen ser las situaciones de asaltos, robos con violación, violencia doméstica, principalmente cuando es a niños o cónyuges, maltrato, abuso, encarcelamientos o pérdida de la libertad. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Se dice que detrás de cada pelota cuando atravesamos las autopistas o las carreteras o las calles, detrás viene un niño. O bien, hoy en día lo que estamos teniendo de muertes súbitas por el abuso de sustancias estimulantes sin tener la condición física adecuada. ¿Se acuerdan que hace todavía algún par de años atrás ocurría de que algunos deportistas en plenas competencias o en plenos eventos deportivos, pues se nos morían de manera súbita? Y bueno, después se encontraba que al estar realizando los estudios de necropsia, pues se encontraba que habían abusado de algunas sustancias. O bien,
lo que vivimos como desastres naturales. México creo que es de los únicos países en el planeta que el 19 de septiembre festejamos por segunda ocasión, en 1985 nuestro primer sismo y en 2017, nada más fallaron las horas, ¿verdad? Pero bueno, la cantidad de víctimas fue lo que fue diferente. Constantemente tenemos simulacros, pero sabemos que son desastres naturales, que no hay oportunidad de poderlos predecir. Ya contamos con la alarma sísmica que suena cuando no debe y cuando debe de sonar no suena, pero bueno. Existen otros fenómenos como pueden ser los huracanes, las tormentas, que también afectan a la población y también se llevan a la gente, gracias a las inundaciones, a los deslaves y todo esto que genera muertes inesperadas. Ejemplos más estos ya son del 2017, del sismo de la República Mexicana. Y recordando, los desastres se pueden clasificar en los provocados por la naturaleza, los provocados por el hombre, los generados por hechos relacionados a la guerra, o bien la violencia familiar y económica que se vive, bien lo dijo Raúl Miliani hace un ratito, que en algún momento durante la pandemia pues se tuvo que prohibir la venta de bebidas alcohólicas porque la violencia doméstica había aumentado, pues vamos, de manera significativa. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a vivir o convivir con nuestra propia familia, ¿no? Pues como que nos casamos, cada quien se iba al trabajo y pues nos veíamos hacer la noche, pero ahora que estábamos todo el día juntos, generó problemas. Y vamos a ver que estas características circunstanciales tienen unas características específicas. ¿Cuáles son? Una, que aparecen de repente. No hay oportunidad de saber que vienen. Segundo, son inesperadas. Esto es que no estamos preparados y mucho menos saber que si nos toca o nos pasó de ladito, ¿no? Y vamos a ver que todas tienen la característica de ser una emergencia, puesto que requieren de una atención inmediata, ya que amenazan nuestro bienestar físico y psicológico. Además, tienen el potencial de afectar a toda una comunidad. Esto lo podemos ver como, vamos, lo que ha ocurrido en actos de terrorismo, como en las Torres Gemelas en el 2001, en Nueva York, o bien lo que ha ocurrido en México ante los huracanes Katrina o Nueva Orleans con las inundaciones de Nueva Orleans, o los tsunamis que afectaron a cierta parte de Asia. En México tenemos hasta estados que tienen la característica de ser peligrosos. Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa. Y no nada más por los desastres naturales, sino por los niveles de violencia en los cuales viven. Peligro y oportunidad. Vamos a ver que la reorganización que se sigue a las crisis circunstanciales tiene la potencialidad de mover a las personas y llevarlas a un nivel de funcionamiento más altos o más bajos de acuerdo a su nivel de adaptación. Requieren nuevos mecanismos de entrenamiento y esto es lo que nos da la oportunidad de poder hacer algo, pues desafortunadamente a través de las experiencias. Algunos aspectos que nos distinguen o que debemos de tomar en cuenta son pues el tipo de desastre, el tipo de evento al que nos tenemos o al que nos tocó enfrentarnos, la relación con la edad de cada persona. Parece que mientras más chica es la persona duele más. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que en personas mayores o en personas con enfermedades crónicas y graves, pues ya hasta en un momento determinado, pues nos hubiera gustado que murieran para que no sufran más. El COVID no nos dio esa oportunidad. El proceso normal, como nos lo había dicho Miliani, pues se inicia con la negación, que es el adormecimiento que constantemente nos prepara para enfrentar la realidad de la muerte. En el caso de las muertes inesperadas, vamos a ver que no se da esta negación, dada la incertidumbre dolorosa que se prolonga más allá. Ejemplo, suicidios.
Pues no sabemos por qué se suicidó, cuál fue la causa, qué lo motivó, qué lo llevó a esto. Lo que tenemos es que la persona que lo hizo, lo hizo. En el caso de los secuestros o desapariciones forzadas, vamos a ver que lo que más duele es no saber que es de nuestro familiar o nuestro conocido, puesto que ya lo habrán matado, ya lo habrán descuartizado, o en la época de Arismendi, que no lo iban a mandar en pedacitos, cortándole las orejas, los dedos para que vean que estaba vivo y querían una cantidad determinada. Homicidios inesperados, desapariciones políticas que afortunadamente en México no ocurren, muerte súbita generada por accidentes, desastres naturales, como habíamos visto. Enfrentar una desaparición obliga a los familiares a modificar el curso del proceso de duelo. Y vamos a ver que inicialmente desconocen lo que es una desaparición forzada y peor aún, quién o por qué la realiza. Inventamos mil y un cosas cuando no aparece un familiar. Hemos tenido casos que se han desaparecido ciertas chicas y pensamos que están secuestradas y resulta que estaban en desaparición forzada porque se ha ido con el novio y no quiso avisar a la familia. Entonces, salvo esos casos, vamos a ver que cuando existe una desaparición, lamentablemente hasta nuestros sistemas judiciales no permiten, pues vamos, el que se notifique la pérdida. En algunos lugares se tiene que esperar 48 o 72 horas para iniciar la demanda. Y en tanto que tienen que hacer los familiares, empezar a buscarlos en los hospitales, en la Cruz Roja, lugares, pues que vamos, que reciban a lesionados. Otros más se dividen y van a buscarlos a los anfiteatros, a clínicas, otros a la cárcel, a las calles cercanas a donde se supone que pudo haber estado, y tratar de buscar en el último rincón donde saben que estuvo esta persona, iniciándose un conflicto entre los familiares. ¿Por qué? Porque no estás al pendiente de dónde se fueron, dónde están, o no hay una comunicación adecuada. Suicidio. Suicidio, vamos a ver que lo que más le duele a la familia es por qué se mató, la forma en que se mató. El que lamentablemente, si sabíamos que tenía antecedentes y lo podía haber hecho, ¿por qué no hicimos algo? O bien, a veces de una manera inconsciente, si el sujeto nos dice que se quiere matar, lo desafiamos, a ver, hazlo, a ver si es cierto. Y lamentablemente vemos que sí es cierto. Y aquí es importante tomar en cuenta algunas situaciones, como que la persona nos hable de, vamos, de una idea suicida, no en serio, que no hay que dejarlo como una broma. Más aún cuando nos menciona que se va a matar e incluso ya se sabe cómo lo va a hacer. Hay amenaza de hacerlo, hay intento de hacerlo y lamentablemente llegan a consumirlo. Por eso es importante tener en cuenta las tendencias y vamos a ver que esto es más alto entre adolescentes y niños. Tienden vamos a nivelarse las cosas entre los varones, entre los hombres y las mujeres, pero es más alto en mujeres que lo intentan, pero no lo cumplen, no mueren, pero son pocos los hombres que lo intentan, pero lamentablemente sí lo cumplen. Y vamos a ver que este aumento en la cantidad de intentos, pues es más frecuente. Acuérdense que hay el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, el 7 de septiembre, y pues vamos, según los estudios todavía del año pasado, teníamos que cada 40 segundos una persona se estaba matando en algún lugar del planeta. Las formas más comunes para suicidarse es la ingesta de medicamentos. Raticidas y armas de fuego, afortunadamente en nuestro país no son tan frecuentes, pero yo me pregunto si tienen armas, ¿qué tipo de familia tenemos, ¿no? Vamos a ver que en los casos de suicidios, en el caso de los hombres es el doble que en las mujeres. En el caso de las técnicas que utilizan más en los varones, tienden a ser armas de fuego, ahorcamientos, se avientan al vacío o al metro,
como lo vemos en arrojarse en las vías del tren. En las mujeres vamos a ver que hay más intentos, pero estos son menos letales. La que más utilizan es la ingesta de medicamentos, utilizan más las benzodiazepinas y los analgésicos, los antidepresivos, sabemos que tienen un nivel de toxicidad, por eso son los que más debemos de cuidar. La imagen nos habla de los cutting o de los cortes. Aquí habría que ver si realmente el cortarse, estarse cortando las venas o los brazos es con un fin suicida o bien para llamar la atención. Un grupo de chicas con trastorno límite de la personalidad con la que tuve oportunidad de trabajar, ellas me explicaban que no, que lo que ellas lo hacían es para ver que estaban vivas al ver salir su sangre o bien descargar la tensión que tenían acumuladas por muchas situaciones anteriores. Aspectos psicológicos en niños, vamos a ver que niños hay que cuidar cuando están tristes, aislados, se tornan poco sociables, o bien cuando se les diagnostican enfermedades crónicas. Agregamos puntos de riesgo cuando hay una familia conflictiva, donde la violencia genera que haya poca contención y por lo tanto poca comunicación en la familia. Autoestima baja y poca popularidad, esto es, poca socialización entre sus amiguitos. Utilizan y subestiman las consecuencias de sus acciones o son demasiado pasivos. La principal forma de diagnosticar depresión en niños es el fracaso escolar o que no les vaya bien en la escuela. Lamentablemente ahorita ante la pandemia, pues no podemos saber cómo les va en la escuela porque no están yendo a las escuelas y cómo les va a ir ahora que regresen. En la adolescencia, que sabemos que es la segunda etapa de separación e individualización, es el momento en que se rompen los lazos o las ligas familiares, hay dependencia o independencia de la familia, donde el sujeto deja de ser niño y se empieza a convertir en adulto. Hay una compensación de las pérdidas de los sujetos del amor y de interés, confianza en su propio valer y capacidades propias y principalmente autoestima. Por eso es peligroso cuando un adolescente nos habla de que se quiere hacer daño. Tema importante, comorbilidad y suicidio. Si aparece depresión, aumenta hasta en un 60%. Ansiedad, un poquito menos. En los consumos de alcohol y de drogas, el control inhibitorio se pierde y pueden cometer, en el caso del alcohol, pues alguna situación, en la situación de valentía o en la etapa de valentía, o bien en la cruda realidad, ¿no? En el consumo de drogas, vamos a ver que la mayoría son psicoestimulantes y los hacen sentir que tienen capacidades diferentes. Marihuana, que es alucinatoria, pues los hace sentir que pueden volar y nos vemos que se avientan de algún otro piso. Esquizofrenia como enfermedad, afortunadamente no es muy frecuente. Alteraciones en lo que son los trastornos de la personalidad, ojo, aquí sí son muy importantes, más en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad. Y si la persona además tiene alguna enfermedad crónica que lo va dejando discapacitado lenta y paulatinamente, aguas, también él va a buscar el cómo acabar con su vida de manera súbita. Cuando tenemos antecedentes de que un familiar se ha suicidado, aumenta la posibilidad en un 40%. Cuando hay antecedentes de depresión grave en la familia, también echamos otro pequeño porcentaje. Alcoholismo, violencia, abuso físico y sexual, conflictos sentimentales y nuevamente consumo de alcohol en la persona o bien en el sujeto que lo come. Síntomas de alerta o de alarma, tristeza, pesimismo, llanto fácil, aburrimiento, falta de energía, disminución del rendimiento escolar, todas esas que ya habíamos hablado. Alteraciones del sueño, irritabilidad, hostilidad, malas contestaciones o mala comunicación,
agresividad, aislamiento y bien el desapego familiar. Y hay que recordar que el suicidio no es una solución eterna para él, lo que a menudo no es más que dejar un problema temporal. ¿Por qué? Porque el que se muere cree que dejó todo en orden, para él acabaron los problemas, pero le deja a la familia un problema desde situaciones legales, en el caso de pareja o de personas, de mujeres que logran el suicidio, el primer responsable o al primero que detienen es al marido o a la pareja. Y en el caso de los menores o de niños, el primer responsable es la madre o el padre o el que está a cargo de la custodia de ellos. Entonces, para el que se suicida, pues acaban los problemas. Para los que empiezan son para los familiares. Vamos a ver algunas etapas, ahora ya no de suicidio, sino de la situación de secuestro o bien etapas de separación forzada o desaparición forzada. Y la primera etapa que aparece es la incertidumbre y la búsqueda. Sugiero que las anoten porque por ahí puede ser una de las preguntas al final para ganarse un pequeño libro, ¿no? Y vamos a ver que entonces, al enterarse de que muere un ser querido y el proceso de duelo comienza, pues vamos a ver que nos prepara a todo esto del proceso normal de duelo. Pero cuando nadie nos avisa o no sabemos dónde está nuestro familiar, toda esta incertidumbre se queda, pues vamos, flotando, emerge y aparece la necesidad de buscarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos, si está vivo, rescatarlo. Y si no está vivo, seguir todo su proceso de despedida propio de nuestra costumbre. Es importante tener la certeza de que está muerto. De no tener esa certeza, pues nos lleva a la incertidumbre de que inicialmente, pues vamos, empezamos a buscarlo en todos lados, creemos que lo vamos a llamar con nuestro llanto, repetir una y otra vez el nombre de la persona que falleció o que no aparece, por tratar de estarlo buscando, o bien para que nuestra mente crea que está haciendo algo por él. Y todo esto es con la finalidad de poder darle el adiós a nuestro ser querido. El ser humano, pues vamos, inventa o tenemos muchos rituales, muchas formas de despedirnos. Creo que en México somos de los más folclóricos. ¿Por qué? Porque en algunos rituales pues vamos, de velación, pues llevan hasta mariachi, y en lugar de ser un acontecimiento de tristeza, pareciera ser que es una fiesta familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ya me decía o ya era el momento de partir. Y hace que las familias a veces se acercan. Dicen que los mexicanos solamente nos vemos en las bodas y en los sepelios, ¿no? De ahí en fuera no sabemos de nuestros familiares, ¿no? Y dentro de esos rituales, vamos, que velar, enterrar el cuerpo, aunque sea doloroso, es el primer paso para iniciar la recuperación. Pero ¿qué pasa en los desapariciones forzadas, secuestrados o personas que no conocemos? Una segunda búsqueda es el que, ¿qué tal si está en un reclusorio? ¿Qué tal si de repente no sabe, no sé, lo intoxicaron, lo drogaron, y que pueda estar caminando en las calles y que no sepa ni quién sea? Otra gran duda que aparece en las familias, y entonces, pues, vemos cómo hay, mamás principalmente, que se dedican a andar buscando. Y ya hay grupos de señoras que ya se llaman a sí mismas las rastreadoras, y son personas que vienen de Sudamérica o de aquí mismo de México, que tratan de buscar en diferentes lugares las famosas fosas a donde entierran a gran número de personas. Y son tan hábiles que han llegado a encontrar el lugar exacto y hasta nos ayudan a identificar, sin pruebas químicas, ni de ADN, ni de toda la ciencia, quiénes realmente son sus familiares, con una certeza que nos tiene sorprendidos a todos. Pero, ¿qué pasa en otras personas? Es tan fuerte esa negación o esa incredulidad de que está muerto, que nos lleva a consultar
brujos, bioenergéticos, chamanes o a todos aquellos que nos puedan ayudar a tratar de encontrarlo, ¿no? Perdón, se me está trabando. ¿Y qué preferimos? ¿Ropas sin un cuerpo o que nos den, aunque fuese, pequeños fragmentos o restos de estas personas? Lo que ocurre en accidentes aéreos, ¿no? Que yo no voy a estar en paz hasta que no me des, aunque sea un pedazo de cuerpo que diga que es mi familiar. Y es lo que les comentaba que también ocurre en esas búsquedas de estas personas desaparecidas en las fosas o lugares. Este proceso trasciende más del concepto propio del duelo, puesto que una muerte inesperada nos lleva a tratar de entender la desaparición con dolor, puesto que no hay un cuerpo, no hay un nombre, no hay una tumba, no hay una misa, no hubo un funeral, o hay mucha incertidumbre. Y este hueco que se forma, en serio que no nos permite seguir adelante, no continuamos el proceso normal de duelo y es una gran duda que la gente permanece, vamos, lo guarda durante muchos, muchos años, dejándolo como una huella en la memoria, puesto que tiene la esperanza de que pueda volver a verlo o bien de que no se ha muerto. Sin un cuerpo, pues no se marca la línea que divide a los muertos de la vida, bueno, los vivos de los muertos. La incertidumbre entre la vida, entre la muerte y la vida parece detenerse en el paso del tiempo y se congela ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que nosotros vamos a estar recordando es el último día que estuvo en la casa, cómo se comportó, cómo iba vestido, qué estuvo haciendo, qué traía, y esa imagen se quedará grabada en nosotros, pues hasta que nadie, pues vamos, o hasta que alguien lo pueda aclarar. Vamos a ver que también vamos a tratar de conservar, como lo decía Miliani, el closet sin mover las cosas o los objetos que él tenía de la manera como él los dejó, porque tenemos la ilusión de que regrese y si tuvo un cuadro de amnesia, pueda volver a encontrarse con su pasado. No es coincidencia que el olfato permita la sobrevivencia, es decir, que exista o reviva el recuerdo que los mantiene vivos en nuestras mentes. Ante una muerte normal, pues vamos a ver que los rituales de sanación, de culpa, pues se continúan en el proceso normal del velorio, ¿no? Y puede haber culpa, puede sonreírse, o bien, pues puede ser que lo estemos recordando como era vivo, cómo pronunciaba las cosas, y en ese ritual del velorio, pues se convive, o las personas que existen y permanecen en el velorio, pues tratan de recordar lo bonito o lo que nos dejó del recuerdo de él cuando estaba vivo. Pero ¿qué pasa cuando no podemos llevar todo este ritual? Y entonces vamos a ver que ese recuerdo se queda inmóvil, lleno de tristeza y de un dolor, que no podemos rebasar. Y es aquí cuando empiezan el dolor, la nostalgia y la pérdida que puede dejar pues, cicatrices perpetuas. Confrontación segunda etapa, y vamos a ver que aquí lo que buscamos es que el proceso de duelo nos lleve, el proceso normal, a la aceptación de que falleció, de que ya pasó la línea entre la vida y la muerte y por lo menos lo vimos partir. Pero cuando está rodeado de violencia, sea la muerte inesperada o la desaparición, no lo aceptamos, no lo permitimos y deja graves secuelas como lo habíamos visto en cada uno de nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, que las familias tienden a aislarse, a veces no hablan de lo que pasó, o bien se refugian entre ellos mismos para buscar apoyo entre sus propios, entre familiares, hermanos, amigos. ¿Por qué? Porque es un secreto que solamente ellos deben de guardar. Genera miedo como un mecanismo de control para la familia, porque qué tal si esta persona, pues vamos, se involucró en alguna situación, no sé, de narcotráfico o lo que ustedes quieran,
y que a lo mejor fue víctima por algo. Y empieza otro tipo de tormento a la familia que vivió ese evento. Afrontación y recuperación, y vamos a ver que aquí lo que busca la gente es cómo tratar de soportar qué vivió, cómo poder, pues vamos, vivir con ese dolor que nunca se va a curar y deja graves secuelas. Lamentablemente, la violencia en nuestro país día con día está aumentando y pues vamos, aunque sea en pedacitos los encontramos o encontramos en cualquier lugar situaciones ya de este tipo donde hay, pues vamos, suicidio, bueno, no suicidio, sino aquí son que por estar presentes en un lugar donde no debías de estar, te tocó alguna bala perdida, algún evento donde tú no tenías que estar haciendo nada por ahí, te tocó estar cerca. Accidentes como ese que ocurrió hace un par de años sobre Iztapalapa, donde la señora que se dedicaba a repartir a los chamacos para llevarlos a la escuela, se le ocurrió pasarse el semáforo y pues lamentablemente las cobijas que vemos alrededor son los cuerpos de los niños que salieron botados de este vehículo, ¿no? Lo que vemos en eventos, pues vamos, traumáticos o bien provocados por la propia naturaleza o por el descuido humano. Esos hoyos que se hacen en las carreteras, ¿no? Que nadie sabe qué pasó en la autopista México-Cuernavaca, ¿no? O bien, eventos como estos de la delincuencia organizada, donde parece que, vamos, que disfrutan descuartizando a las personas o haciéndoles sufrir, vamos, de diferentes maneras. Raúl Viviane nos había hablado sobre esas etapas del proceso de pérdida. Yo lo voy a comparar como lo del proceso de desastre, y hablemos de predesastre cuando todavía no ocurre el evento, impacto cuando ocurre la muerte inesperada, fase heroica porque todo el mundo nos quiere apoyar, nos dice que nos apoyan, pero vamos a ver que conforme va pasando el tiempo, esto no es cierto, empieza una desilusión, un enojo, que a veces es peor que la etapa de impacto. Y entonces la gente o las familias tienen que irse recuperando lenta y progresivamente, puede haber recaídas, y a esto se le llama reminiscencia. Esto es aprender de los fracasos o aprender de las experiencias. Y final de cuentas, pues vamos a tratar de llegar a una reconstrucción de nuestra calidad de vida o como éramos antes. Ya lo habíamos hablado, algunos ejemplos. Septiembre, en Nueva York, cómo la gente se queda en incertidumbre, lo que creemos que le puede estar pasando a las personas víctimas de secuestro o de actos de terrorismo, y cómo la violencia, habíamos platicado, que está incrementando, se está aumentando constantemente, ¿no? Todos estos eventos día con día están aumentando y genera entornos disruptivos. ¿Qué son los entornos disruptivos? Cuando las características de o las reglas de juego de una comunidad pues se están rompiendo. Hay un sentido inverso en lo que deben de hacer de las instituciones. Oigamos las noticias últimamente y vamos a ver cómo quienes deberían de procurar el orden y la seguridad, policías, son quienes más están generando, pues vamos, muertes y desórdenes. Yo me acuerdo cuando era niño, sí, ya sé que hace algunos años, nos decían que si te sentías asustado, buscaras a un policía. Y hoy en día se lo digo a un joven o un adolescente, me va a decir, búscame a quien quieras porque los policías son peores. Y pareciera que buscan mejor protección en la delincuencia, ¿no? Hay una incertidumbre patológica y vamos a ver que todo genera desconfianza. ¿Por qué? Porque hay una percepción distorsionada del entorno. Y entonces aparece la ansiedad por disrupción, estrés cuando el evento aumenta y trauma cuando esto aumenta. Nada más por acordarnos, recuerden que agresión es todo lo que es detectable, toda aquella posibilidad de defenderse física o psicológicamente, se conservan las aptitudes y el daño no tiende, no es máximo, pues.
Y eso lo vemos en las guerras, en las peleas, en el box. Pero en la violencia, es inesperada, desconocida, no da oportunidad a una defensa física y psicológica, nos deja indefensos y desamparados y puede llegar a destruir la estructura psíquica. En la agresión contamos con mecanismos de defensa y en la violencia se pierde. El sistema general de adaptación nos habla de que tenemos una situación de, pues ya estamos acostumbrados a vivir bajo estrés, pero cuando el estrés nos molesta o nos genera problemas, se llama distrés. Estrés agudo cuando es súbito, cuando tenemos una situación de emergencia, un accidente, un asalto, o presenciar o ser víctima de algún acto, pues vamos, desagradable. El estrés crónico que se divide en el estrés cotidiano que vivimos, el estrés laboral que todos tenemos y el estrés postraumático que se genera siguiendo los siguientes pasos. Definición de trauma es cuando hemos sido testigos o hemos sido víctimas de un evento altamente amenazante a nuestra integridad física y psicológica. Esto es, que podamos haber perdido la vida. Hay un miedo intenso, impotencia y un terror que no se puede expresar con palabras. Estas serían, por ejemplo, los niveles. Cuando tenemos miedo, tenemos ansiedad. Cuando tenemos angustia, es como lo que llaman públicamente que estamos como espantados. Cuando tenemos terror, es sinónimo de fobias. Pánico al estrés y el pavor es el trauma, la experiencia más grave de la ansiedad, vamos, este conjunto de síntomas. Y nuevamente vemos cómo el sistema general adaptativo se ve alterado. Seguimos. En el caso, vamos a tomar el caso de las víctimas de secuestro y cuál será su esperanza de vida. Todo lo que le puede estar ocurriendo a la persona que es víctima del secuestro. Y a la familia, ¿quién se pregunta qué les pasa a ellos? ¿Cómo viven ese momento? ¿Cómo vivimos? Vamos, saber que está vivo, que está muerto, si está, vamos, desaparecido y todo eso. Hoy en día se le llama psicotrauma y vamos a ver que anteriormente se le llamaban trastornos de estrés postraumático porque aparecen los primeros 3 meses y puesto puede, pues vamos, tener apariciones crónicas que tienden a ser posteriores. Formas de manifestaciones, aguda es cuando es en los primeros 3 meses de ocurrido el evento, crónica o sostenida es cuando la duración de los síntomas es por más de 6 meses, intermitente es cuando aparecen los síntomas y desaparecen. Entonces pareciera como que los va alternando. Tardía, y esto es importante señalarla, porque los síntomas aparecen hasta 10 años después. Y esto es en las personas que durante el evento, cuando les tocó ser, pues no sé, una muerte cercana o un familiar, tuvo que ser el valiente, tuvo que ser el fuerte, que se tuvo que tragar sus emociones para darle fortaleza a la familia y ser el que hace todos los trámites. Tarde que temprano también va a reventar. La enmascarada o atípica es cuando los síntomas son insidiosos, no son muy claros y en serio que se necesita una buena valoración de estos sujetos para hacer un diagnóstico. También, lamentablemente, tenemos, entre otras manifestaciones, a gente que tuvo la experiencia traumática, no lo niego, pero le trata de buscar una ganancia secundaria. Esto es, una incapacidad, obtener un beneficio. Estabas asegurado, pues voy a fingir que tengo síntomas graves para que me den una indemnización. Entonces, vamos a tratar de recordar entonces que en el estrés postraumático hay 2 formas de presentación, la aguda y la crónica y tardía. Lo importante aquí es prevenir que el sujeto caiga en estrés o en este estrés postraumático, esto es que rompa
su estructura psíquica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tratando de acompañarlo en el proceso de la pérdida. Y vamos a ver que la primera característica del estrés postraumático es la exposición al evento. Esto es donde él fue víctima o fue testigo de un evento altamente amenazante. Lo que habíamos hablado de esa, pues vamos, me tocó estar en un accidente donde hubo varios muertos y quedé vivo. ¿Por qué estoy vivo? Viene todo un problema, porque aquí aparece hasta el síndrome de sobreviviente, ¿no? En el cual le va peor al que sobrevive que a los que estuvieron por ahí. El segundo síntoma sería la reminiscencia o el flashback, esto es, el estarlo recordando de manera constante, con pensamientos intrusivos, con pesadillas o bien recuerdos vívidos, donde el individuo repite lo sucedido en diferentes momentos de su vida. Este estrés psicológico significa el vivir las experiencias ante cosas que se parezcan. Hay notables alteraciones fisiológicas cuando está recordando esto. Para nosotros en la clínica, cuando estamos enfrente de una persona que fue víctima de un evento traumático, en ocasiones no tenemos que preguntarle qué le pasó, lo vemos sudoroso, pálido y de plano. Ni nos atrevemos a pedir que lo vuelva a hablar porque su lenguaje corporal es demasiado manifiesto, ¿no? Ellos dicen que es como estar muertos en vida. El tercer elemento serían las conductas de evasión. ¿A qué se refiere esto? Que evitan tocar el tema, evitan recordar o llegar a lugares que se parezcan o donde fue el evento, se rehúsan a pensar o hablar de lo que ocurrió. Hay pérdida de interés y de participación en otras, actividades que cotidianamente hacían. Ojo, desapego de las personas o de la vida misma, y si no le damos un acompañamiento o un seguimiento adecuado, vamos a ver que pueden incluso iniciar con ideas suicidas, puesto que no hay planes a futuro, ¿para qué vivo? ¿Para qué sigo adelante? Si puedo ser hasta una carga a mi familia. Y el ejemplo sería, por ejemplo, después de una gran devastación, y soy el único vivo entre todos ellos, ¿no? Entonces, ¿para qué sigo vivo? Y la cuarta y última característica que tenemos que buscar en el estrés postraumático es que vamos, lento y paulatinamente, hay dificultad para quedarse dormido o mantenerse dormido la mayor parte del tiempo. Problemas de concentración, hay una hipervigilancia o miedo de perder su propia seguridad, entonces que andan volteando a todos lados, respuesta exagerada ante el medio ambiente, y lo más importante, que hay un deterioro lento y progresivo en la calidad de vida del sujeto, de su familia y de las personas que están a su lado. Y son compañeros de trabajo que más de ser, cooperadores, nos están deteriorando, ¿no? Y vamos, procesos de... Lo que hay que hacer es una asistencia inmediata donde debemos tratar de acompañarlos y explicarles todo lo que se puede, vivir. El caso más grave sería que ante situaciones de estrés postraumático se pueda perder el contacto con la realidad, y a esto le llamamos psicosis reactiva, que se salga de la realidad, que tenga una fuga disociativa, o bien que presente grados severos de reactividad emocional. Esto es, que por cualquier cosa lloran, que se sobresaltan o tienen quiebres emocionales muy importantes. Y debe de tomarse en cuenta que la intensidad de los síntomas inmediatos y superficiales no se relacionan con el pronóstico del padecimiento. Son importantes, pero hay que irlos estudiando poco a poco. Y entonces la asistencia o los primeros auxilios deben de basarse en explicarles que lo que están viviendo es normal, que es todo un proceso que tiene diferentes fases o momentos, y que lento y paulatinamente, pues se tienen que ir adaptando a este nuevo sistema de vida. ¿Qué vamos a hacer si tenemos la aparición de síntomas graves? Pues de modo, aquí sí hay que buscar atención especializada, con gente especializada que les pueda
ofrecerán. Instituciones como los hospitales psiquiátricos, Fray Bernardino Álvarez, Juan Ramón de la Fuente, o instituciones del ICE o del Seguro Social, Secretaría de Marina, a las que tengamos. Nuestros esfuerzos terapéuticos deben ir encaminados a que la persona pues, pueda recibir un apoyo, no psicoterapia breve, sino una contención, un acompañamiento y establecer una relación firme entre el sujeto y su terapeuta. Una pregunta que constantemente nos hacen es, ¿qué se les puede dar? Y dentro de los manejos, vamos a hablar que dentro del área farmacológica tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, paroxetina, sertralina, existen varios que nos pueden ayudar. Lamentablemente la respuesta no es inmediata, sino puede pasar hasta 2 o 3 semanas en que empiece a tener respuesta. Si los datos son no nada más de depresión, sino también hay ansiedad, podemos utilizar esos medicamentos de acción dual, como serían la venlafaxina y la duloxetina. Anteriormente había lo que eran los IMAUs, que pues vamos, ya no existen en México. En el caso de las benzodiazepinas, es un tema de mucha controversia, porque sabemos que las benzodiazepinas no curan, aletargan el proceso, y más de ayudar a que la persona entienda lo que vivió, pues vamos, lo adormecemos, lo atarantamos por la benzodiazepina. Y la reacción o el rebote es peor cuando pasa el efecto de la benzodiazepina, además de las graves adicciones que pueden provocarse. Si tenemos casos leves, podemos usar el propanolol a dosis de 40, 60 o hasta 160 miligramos. Si tenemos datos de pérdida del sueño, que no puede conciliar el sueño, o de pensamientos intrusivos, podemos utilizar antipsicóticos de efecto sedante, como pudiese ser la olanzapina, la quetiapina, principalmente, que ayudan a reducir todo esto. Si son síntomas leves, podemos acudir a los fitofármacos, valeriana, hierba de San Juan o lo que ustedes quieran. Aquí tengo que respetar lo que son las costumbres y tradiciones. Si la persona quiere ir a que le hagan limpias, a que le den sus hierbitas, o que hijo del curandero o chamán, si le ayuda a que le recen, adelante, que le recen, o hasta que le hagan misa si quiere. Si eso le sirve y le ayuda a pasar este proceso, todo es válido con la idea de ayudar. Pero también hay que recordar que la medicación no lo es todo. El medicamento no cura, ayuda a pasar mejor este proceso. La psicoterapia vamos a ver que también ayuda, pero el proceso es lento. Tardará un buen rato en que pues pueda ayudar a empezar a resolver el conflicto a través de, la que está de moda es la cognitivo-conductual, restricciones cognitivas y lo que ustedes quieran. La experiencia nos ha enseñado que la combinación entre medicación y psicoterapia es la más recomendada, puesto que ayudamos a reducir los síntomas y en terapia pueda sacar o hablar un poquito más de eso. Aquí lo que es importante es que cuando nos encontremos con una persona víctima de este tipo de acontecimientos, no lo dejemos solo, porque al dejarlo solo vamos a ver que va a caer en impotencia, lo va a llevar a la apatía, y esto generará un círculo vicioso que entorpecerá todo lo que es el proceso de reconstrucción, y esta apatía lo va a llevar al aislamiento, y esto va a ir acompañado del rechazo o sentir que nadie lo quiere ayudar. Él cree o creará una depresión más grande, y esto empujará a los sujetos a pensamientos o ideas suicidas o de muerte.